Alicia, lamentamos avisarlo así, pero usted ya no forma parte de los planes de la familia. Eso fue lo que mi nuera dijo mientras sostenía una copa de vino rosado, sin siquiera mirarme a los ojos. Lo dijo con esa sonrisa de cortesía que usan las personas que ya tomaron una decisión hace mucho tiempo, pero fingen que todavía dudan. Mi hijo estaba a su lado, con la cabeza gacha, moviendo una servilleta entre los dedos como un niño regañado. Ni siquiera intentó defenderme. Yo sentí como si me cayera un balde de agua fría. Era como si hubieran arrancado de mis manos algo que yo misma ayudé a construir, la ilusión de ese viaje que llevaba meses preparando. París, la ciudad que mi esposo y yo soñamos visitar durante 32 años de matrimonio, pero que la vida, y luego su enfermedad, nos arrebató. Aquel viaje que ellos me prometieron para honrar su memoria. Y ahora, simplemente, usted ya no forma parte. Respiré hondo. Tragué mi orgullo como pude y solo dije, entiendo. Pero por dentro, estaba hecha pedazos. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Esa noche cenamos como si nada hubiera pasado. O mejor dicho, ellos cenaron. Yo apenas pasé la comida por la boca. Observaba a mi nuera, Elena, hablar emocionada sobre restaurantes, espectáculos, paseos en barco, fotos frente a la Torre Eiffel. Todo eso que yo había guardado en mi corazón como un sueño que por fin podría cumplir. Y ahora, ella lo relataba como si fuera a protagonizar una película perfecta, en la que yo ya no tenía lugar. «Mamá, no lo tomes personal», dijo finalmente mi hijo Daniel, incapaz de sostenerme la mirada. «Es que es mucho gasto». «El gasto soy yo», pensé, pero no lo dije. No valía la pena pelear por dignidad con alguien que había decidido ignorarla. Elena agregó, «Además, París requiere energía, largas caminatas. Queremos disfrutar sin preocuparnos por nada». Esa frase me dolió más que la primera. ¿Preocuparse por mí? Yo, la mujer que los cuidó cuando no tenían nada. Yo, la que se encargó de su casa durante las complicaciones del embarazo de ella. Yo, la que ayudó a pagar las deudas cuando Daniel perdió su empleo. Mi corazón ardía, pero no con tristeza. Era algo más frío, más profundo. Una parte de mí despertaba. Cenamos en silencio. Ellos se acostaron temprano para preparar las maletas. Yo me encerré en mi cuarto, aunque sabía que no dormiría. Me senté frente a la pequeña mesa donde guardaba fotos antiguas. Ahí estaba la última foto con mi esposo, Roberto. Él sonreía con esa paz que siempre me transmitió. «Mi amor», susurré. «No sabes lo que duele que me traten así». Las lágrimas me cayeron sin permiso, pero entonces ocurrió algo extraño. En mitad de ese llanto silencioso sentí calma. Una calma que no venía de resignación, sino de claridad. Me levanté, fui a mi escritorio. Saqué una pequeña caja que no abría desde hacía años, y dentro estaba lo que necesitaba. No dormiría esa noche. Tenía mucho por preparar. Mientras la casa se sumía en silencio, yo caminaba como un fantasma entre las sombras. Pasé por delante de la habitación matrimonial de ellos. Escuché a Elena riendo por teléfono, contándole a alguien cómo sería su viaje sin interrupciones. Me hervía la sangre. Fui a la sala. Saqué del mueble la caja donde guardaba documentos antiguos. Busqué lo que necesitaba. Un sobre marrón, grueso, sellado. Un sobre que nunca pensé volver a usar. Lo guardé en mi bolso. Luego fui a la cocina. Preparé café para mantenerme despierta. Y mientras el líquido caliente llenaba la casa con su aroma familiar, pensé en todas las veces que yo los había acompañado. Todos los sacrificios. Todas las noches sin dormir cuidando a mis nietos. Todo lo que había dado, sin pedir nada a cambio, salvo respeto. Y eso, justamente eso, era lo que me habían negado. Cuando el reloj marcó las 3:14 de la madrugada, me puse un chal sobre los hombros, caminé lentamente hacia la puerta principal, respiré hondo, y dejé algo allí. Algo que ellos jamás imaginarían. Algo que no era una queja, ni un reclamo, ni un llanto. Era un mensaje, uno que les haría entender quién era yo y quién habían decidido subestimar.
Volví a mi cuarto, cerré la puerta con suavidad y me acosté. Por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. A la mañana siguiente, mientras el sol entraba por la ventana, escuché gritos en la sala, gritos de sorpresa y de miedo. «¡Alicia!», gritó mi nuera. «¿Qué significa esto?» «Mamá», exclamó Daniel. ¿Cómo pudiste?» Sonreí antes de levantarme, porque el día recién empezaba, y ellos estaban a punto de entender que hay silencios que pesan más que 1000 palabras, y decisiones de una abuela que pueden cambiarlo todo. Cuando escuché los gritos desde la sala, supe que el momento había llegado. Me levanté despacio, con la calma de quien conoce exactamente el poder de sus decisiones. Me puse una bata ligera, acomodé mi cabello y abrí la puerta con la serenidad de quien ya no tiene miedo. Ahí estaban ellos, Daniel con el rostro pálido y Elena temblando de furia mientras sostenía el sobre que dejé en la puerta. Pero ese momento, ese instante exacto, lo contaré después. Antes necesitas entender por qué París no era solo un viaje para mí, por qué esa ciudad guardaba tanto amor, tantas promesas y tantas heridas, por qué ese destino, justo ese, no podían arrebatármelo sin que algo dentro de mí estallara. París fue siempre el sueño de mi vida y de mi esposo. Roberto, ese hombre de manos grandes y mirada suave que me llamaba chiquilla, aunque yo ya pasaba los 50, nos conocimos jóvenes, muy jóvenes, y desde la primera noche en que caminamos por la plaza del barrio viejo, prometimos que un día, cuando todo se calmara, cuando él terminara de pagar el préstamo del taller, cuando yo resolviera mi situación en el hospital donde trabajaba, cuando por fin pudiéramos darnos un respiro, viajaríamos a París. «Quiero ver cómo te brillan los ojos frente a la Torre Eiffel», me decía. Nunca nos dimos ese lujo. La vida se interpuso, y luego la enfermedad de Roberto nos arrebató el tiempo que creíamos tener garantizado. Cuando Daniel y Elena me dijeron hace meses que querían llevarme en honor a papá, lloré de emoción. No lo negué. Fue uno de los momentos más hermosos que viví desde su partida. Guardé dinero para comprar ropa nueva. Aprendí frases básicas en francés. Hasta busqué viejas cartas de Roberto donde mencionaba París, solo para sentir que él iría conmigo de alguna manera. Y ahora, Elena me había expulsado del sueño que yo y mi esposo construimos durante décadas, no por falta de dinero, no por salud, no por logística, sino porque les incomodaba mi presencia, porque estorbaba, porque sobraba, porque yo era un objeto viejo y molesto en su fotografía familiar perfecta. Eso dolía más que cualquier viaje perdido. Pero aún así, esa noche no lloré de rabia. Lloré por Roberto, por lo que no fue, por lo que nos arrancaron. Y mientras sostenía aquella foto nuestra, la última antes de que su enfermedad avanzara, tuve una certeza tan clara como el cielo despejado. No me iban a arrinconar más, no me iban a humillar más, no me iban a borrar. Por primera vez entendí que la bondad sin límites solo sirve para que te pisen sin culpa. Y así, con esa claridad recién nacida, abrí el sobre marrón que llevaba años sin tocar. Era un documento legal, firmado por Roberto antes de morir. Un testamento. Él nunca quiso que lo abriera mientras Daniel estuviera estable. Temía que lo dividiera, que lo hiciera sentir menos. Pero ahora, las cosas eran diferentes. Dentro del sobre había una carta, escrita con su letra temblorosa. Mi Alicia, si estás leyendo esto, es porque algo te está doliendo. Confío en que sabrás qué hacer. No te dejes humillar. Tú eres la raíz de esta familia. No permitas que nadie te arranque de ella. Lloré en silencio, pero ya no era un llanto débil. Era un llanto que abría espacio para la fuerza. Guardé la carta en mi bolso y preparé lo que dejaría al amanecer. Ahora sí, volvamos al momento en que abrí la puerta y encontré a mi nuera con el rostro desencajado. «¿Qué significa esto?», preguntó Elena, sosteniendo el sobre con manos temblorosas. Me quedé quieta. La observé sin pestañear. Era increíble cómo ella, que horas antes me había expulsado de su viaje como si fuera basura, ahora estaba pálida, no de culpa, sino de miedo. Daniel, en cambio, parecía niño otra vez, nervioso, confundido, buscando mi mirada como si él también temiera lo que había dentro del sobre. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó él. Yo caminé hacia la sala.
Me senté en el sillón y crucé las manos sobre las rodillas. No tenía prisa. De su padre, respondí. Elena tragó saliva. «Pero esto no puede ser real», exclamó. Yo no dije nada, solo la observé. Daniel abrió el documento. Le temblaban los dedos. Lo leyó 2 veces, luego 3. Finalmente levantó la mirada hacia mí, con los ojos llenos de algo que hacía años no veía. Respeto y culpa. «Mamá», susurró. «¿Por qué nunca nos dijiste?» «Porque no hacía falta», dije suavemente. «Hasta ahora». Elena dio un paso atrás. «Pero esto cambia todo. Todo». «Sí», respondí. «Por eso lo dejé en la puerta. Para que lo vieran antes del viaje». El silencio se hizo pesado. Muy pesado. Daniel finalmente dijo: «Mamá, esto significa que…» Pero yo lo interrumpí. «Sí, hijo. Este documento cambia lo que tú creías, lo que ella creía, y lo que yo he permitido todos estos años». Me puse de pie, despacio, con la dignidad bien firme en la espalda. «Pero no te preocupes, no voy a impedir que viajen». Elena abrió los ojos, confundida. «¿No? No», respondí, acercándome a ella y mirándola directamente a los ojos. «Solo voy a impedir que sigan creyendo que pueden tratarme como si no valiera nada». Ella tragó saliva. Daniel bajó la cabeza, y así terminó esa mañana. Pero lo que ocurrió después, lo que reveló ese documento, lo que París representaba de verdad para ellos, eso todavía estaba por explotar. Daniel se quedó mirando el documento como si hubiera encontrado un pedazo de su infancia enterrado entre las hojas. Elena, por su parte, parecía caminar de un extremo al otro de la sala sin saber dónde poner las manos, como si el piso hubiera comenzado a moverse bajo sus pies. Yo me quedé en silencio, observando. Muchas veces, callar dice más que hablar, y ese día, el silencio era mi mejor arma. «No entiendo», dijo Elena finalmente, con la voz quebrada. «¿Por qué Roberto les dejaría esto así, sin avisarnos?» La llamé por su nombre, con calma. «El testamento no te menciona a ti, Elena. Menciona a mi hijo. Menciona a mis nietos. Y me menciona a mí, porque la familia soy yo». Elena frunció el ceño. «¿Y qué? ¿Ahora pretendes ponerte por encima de nosotros?» Me acerqué un paso, tranquila. «No, querida. Ya estaba por encima. Tú simplemente olvidaste que esta casa», señalé alrededor, «y gran parte de lo que disfrutan, fue levantado con el esfuerzo de Roberto y mío. Y tú, durante años, has actuado como si todo te perteneciera, como si yo fuera un adorno incómodo que podías mover según te convenga». Daniel cerró el testamento despacio. «Mamá, ¿este documento es válido?» «Totalmente válido», respondí. Meses antes de morir, Roberto fue a la notaría. Yo misma no lo sabía hasta que lo encontré. Por eso no lo mencioné antes. Daniel parecía hundirse en el sillón. Elena, entretanto, cruzó los brazos. «Pues qué conveniente», dijo con veneno en la voz. «Justo el día antes del viaje. Conveniente sería que ustedes me hayan tratado con respeto», dije. «Pero no lo hicieron». La habitación se llenó de un silencio espeso. Yo respiré hondo. Sabía que la verdadera batalla no empezaba con un papel. Empezaba con las heridas invisibles, con esos detalles que el tiempo y la rutina habían escondido, pero que ahora salían a flote como cadáveres en un río. Me acerqué a Daniel. «¿Recuerdas, hijo, cuando estabas en la universidad? ¿Quién pagó los medicamentos cuando caíste enfermo?» Él bajó la mirada. «¿Quién cuidó de sus hijos cuando Elena estuvo en reposo absoluto durante el embarazo?» «Tú, mamá», susurró. «¿Y quién mantuvo esta casa funcionando cuando tú no tenías empleo?» Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Tú», repitió. Elena apretó los dientes. «Eso no te da derecho a venir a controlar nuestras vidas. Este es nuestro hogar». Yo sonreí sin mostrar los dientes. «Elena, mi amor, no te estoy pidiendo permiso para quedarme. Solo te estoy recordando que esta casa no existe sin lo que Roberto y yo construimos, y tú llevas años actuando como dueña de algo que no te pertenece por completo». Ella abrió la boca para responder, pero algo en mi rostro la detuvo. Fue allí, justo en ese instante, cuando vi algo cambiar en ella, algo sutil, una grieta, un temblor. No era rabia, era miedo, y ese miedo me confirmó que había algo más detrás de todo esto. A media mañana, Elena y Daniel se encerraron en el cuarto a discutir. Yo escuchaba sus voces filtrarse por la puerta. No entendía las palabras exactas,
pero sí los tonos. Elena insistía en mantener el viaje tal como estaba. Daniel parecía más tibio, dubitativo. Entonces escuché algo que me heló. «Daniel, entiéndelo», dijo Elena con un tono casi desesperado. «No podemos cambiar los planes. No después de lo que ya hice». Mi corazón se tensó. ¿Qué había hecho ella? Me acerqué un poco más, sin mover la puerta. No quería que supieran que escuchaba, pero tampoco podía alejarme. «Lo que hiciste fue cruel», respondió Daniel, «y ahora mi mamá sabe la verdad». «No, no la sabe», susurró Elena, casi histérica. «Si supiera lo que realmente pasa, ya no estaríamos solo discutiendo». El silencio que siguió fue tan profundo que pareció tragarse el aire. Yo di un paso atrás. Había una verdad más grande, más fea, más peligrosa, y Elena había dejado escapar la pista. Esa tarde pasé tiempo con mis nietos. Al verme, corrieron a abrazarme como siempre, pero esta vez noté algo que antes me había pasado desapercibido. Estaban tensos, nerviosos. Miraban a su madre cada tanto, como buscando aprobación o permiso, o protección. Durante el almuerzo, el más pequeño, Mateo, me pidió que lo ayudara a buscar un juguete en su habitación. Cuando estuvimos solos, cerró la puerta. «Abue», susurró, con los ojitos serios. «¿Tú vas a venir al viaje?» Me agaché a su altura. «Mi amor, parece que no», respondí suavemente. Él apretó los labios y se abrazó a sí mismo. «Mamá dijo que tú no puedes, porque eres una carga». Sentí un pinchazo en el pecho. «¿Tú crees eso, mi amor?» Él negó rápido con la cabeza. «No, yo quiero que vengas, pero mamá dijo que si tú vas, todo se arruina». Respiré hondo, muy hondo. «¿Por qué se arruinaría?», pregunté. Mateo bajó la mirada, se mordió el labio y luego dijo algo que me estremeció. «Porque mamá tiene un secreto». «¿Un secreto?», asintió. «Pero me dijo que si lo digo...». Ella se enoja. Tomé sus manos pequeñas. «Mi amor, puedes confiar en mí, no te voy a regañar». Mateo respiró hondo, como si estuviera haciendo un esfuerzo enorme. «Mamá lloró anoche», susurró. «La escuché decirle a papá que todo se arruinaría si tú descubrías lo del viaje, que no era solo un viaje, que era la oportunidad perfecta». Sentí un frío recorrerme la espalda. «¿Y sabes qué significa eso?». Mateo negó. «No, solo sé que papá le dijo que estaba loca. Y mamá gritó que no tenía opción, que ya había hecho la llamada, que si tú ibas, todo se iba a descubrir». El corazón me dio un vuelco brutal. ¿La llamada? ¿Descubrir qué? Me quedé en silencio, acariciando el cabello de mi nieto, porque esas palabras eran las primeras piezas de un rompecabezas oscuro, uno que aún no sabía cómo encajaba, pero que no iba a ignorar. Esa noche casi no dormí. Las palabras de mi nieto resonaban en mi mente como un eco imposible de ignorar. Mamá dijo que si lo decías, se enoja, que era la oportunidad perfecta, que ya hizo la llamada. ¿Qué llamada? ¿Qué oportunidad? ¿Para qué necesitaba alejarme tanto de ellos? París ya no era el problema. París era la coartada, la excusa perfecta para sacarme del camino. A las 6 de la mañana me levanté con la determinación quemándome en el pecho. Quería respuestas, no más medias palabras, no más mentiras envueltas en sonrisas, y la única manera de obtenerlas era ir al origen de todo, la casa de mi hijo, cuando ellos no estuvieran. Esperé a que salieran. Daniel se fue al trabajo con los hombros caídos. Elena salió media hora después, hablando por teléfono con un tono agudo y nervioso. Llevaba la misma expresión que vi la noche anterior, la tensión de alguien que está por perder el control. Apenas ambos desaparecieron por la calle, agarré mi bolso y fui hacia la casa. Tenía mi propio juego de llaves. Daniel me lo había dado hace años, cuando aún confiaba en mí para cuidar a los niños, cuando la palabra mamá todavía llevaba respeto y no incomodidad. Entré despacio. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio pacífico. Era un silencio incómodo, como si las paredes escondieran conversaciones que yo aún no había escuchado. Caminé despacio, observando con nuevos ojos, los juguetes ordenados excesivamente, la mesa del comedor impecable, las cortinas cerradas hacia la calle. Había algo opresivo, algo artificial. Fui primero a la habitación de los niños. Todo estaba normal, salvo un detalle pequeño que me hizo fruncir el ceño.
La caja de lápices estaba completamente vacía. Ni un solo color. Todos los cajones, todas las libretas, sin rastros de dibujos recientes. Pero yo había visto los dibujos el día anterior. Los guardé mentalmente. ¿Quién los había sacado? ¿Y por qué? Mi corazón empezó a latir más rápido. Salí y me dirigí a la habitación matrimonial. Abrí la puerta despacio, sabiendo que cruzaba un límite, pero también sabiendo que ese límite ya lo habían roto ellos conmigo. Busqué entre los cajones del buró de Daniel. Lo usual. Recibos, llaves, un reloj roto, nada extraño. Luego pasé al lado de Elena. Ahí sí, un montón de papeles mal doblados, apilados de manera desordenada, como si los hubiera escondido a toda prisa. Tomé el primer documento. Era una especie de formulario con términos legales. En la parte superior, una frase subrayada. Solicitud de modificación de beneficiario primario. Mi estómago se revolvió. Tomé otro formulario, otro documento financiero. Todos tenían algo en común, el nombre de Daniel. Tachado. ¿Estaban cambiando beneficiarios? ¿De qué? ¿Para qué? Sentí el pulso en mis sienes. Algo oscuro se movía en las sombras de esa familia, algo que yo había ignorado por demasiado tiempo. Seguí revisando. Busqué entre la ropa, bajo el colchón, detrás de la cómoda, hasta que vi algo que no esperaba encontrar. Una carpeta azul, escondida detrás de una pila de suéteres. La saqué. Mi respiración se detuvo. Eran impresiones de correos electrónicos, muchos, todos entre Elena y un número desconocido. Comencé a leer. El plan tiene que ocurrir antes del viaje. Ella no sospecha nada. Mi suegra es el único obstáculo, pero ya casi lo resuelvo. No podemos fallar esta vez. La llamada está hecha. Mi piel se erizó. Había mensajes aún más perturbadores. Daniel no tiene idea. Cree que soy la víctima. Cuando regresen de París, todo estará listo. La firma será tuya en cuanto ella quede fuera. La firma. ¿La firma de quién? ¿De Daniel? ¿Mía? ¿De Roberto? Mi respiración se hacía más pesada con cada frase. Seguí pasando hojas hasta que encontré una carta impresa cuyo asunto me hizo temblar. Transferencia de propiedad. Ejecución final. No entendía. No quería entender. Pero mi corazón ya sabía que la verdad era más siniestra de lo que podía asumir. El documento hablaba de una transferencia de bienes. Incluía un número de cuenta. Incluía la dirección de la notaría donde Roberto había hecho su testamento. Y el destinatario del correo no era Daniel, no era la familia, era un desconocido, un nombre que jamás había visto. Sentí que me faltaba el aire. Me senté en la cama porque mis piernas temblaban. Releí todo 2 veces, 3, 4. Y entonces la puerta de entrada se abrió. Mi corazón casi se detuvo. Pasos, zapatos golpeando el piso. Elena había vuelto. Corrí a guardar los papeles dentro de mi bolso, cerré la carpeta azul y la metí donde la encontré. Fui hacia el pasillo con el pulso desbocado. Pero no era Elena, era Daniel. «Mamá», susurró al verme. «Sabía que vendrías». Se quedó quieto en la entrada de la habitación, mirándome con ojos cansados. No parecía enojado, no parecía sorprendido, parecía vencido. «¿Qué está pasando, Daniel?», pregunté con voz quebrada. «¿Qué están planeando ustedes?». Él cerró los ojos, apretó el puente de la nariz y respiró hondo. «Mamá, dímelo. No sé cómo detenerlo». «¿Detener qué?». «El plan de Elena». Mi sangre se heló. «Daniel», susurré. «¿Qué quiere Elena? ¿Qué significa la oportunidad perfecta? ¿Qué llamada hizo?». Él me miró con lágrimas contenidas. La llamada fue para un abogado. ¿Un abogado? ¿Para qué? Para cambiar beneficiarios, para mover cuentas, para... Se detuvo, tragando saliva. Para sacar a alguien del testamento de papá. Sentí un vértigo. «¿A quién?», pregunté, aunque la respuesta ya ardía en mi pecho. Daniel levantó la mirada, derrotado. «A ti, mamá. Quería borrarte del testamento de papá». Me quedé sin aire. No sabía si gritar, llorar o simplemente caerme al suelo. Pero antes de que pudiera reaccionar, Daniel añadió algo que me estremeció mucho más. «Mamá, eso no es lo peor. ¿Qué podría ser peor que eso?». Daniel respiró hondo. El viaje a París no era un viaje familiar. Era una excusa. ¿Excusa para qué?
Él bajó la cabeza. Para dejarte sola. Mientras ellos firmaban la transferencia final de los bienes de papá. Me quedé inmóvil, mirando a mi hijo como si no lo reconociera. Sus palabras retumbaban en mi cabeza como un golpe seco. El viaje era una excusa para dejarte sola mientras firmaban la transferencia final de los bienes de papá. Ese dejarte sola tenía un filo que cortaba más que cualquier humillación. Era desprecio, era planificación, era traición. Daniel, murmuré, sintiendo un temblor en la voz que no pude controlar. ¿Eso querías tú también? Él abrió los ojos con dolor, como si yo le hubiera atravesado el pecho. No, mamá, no. Yo no quería eso. Yo no quiero quitarte nada. Quería entender. Quería que Elena estuviera tranquila, que dejara de decir que tú nos controlas, que dejara de presionarme. Lo observé detenidamente. Mi propio hijo, pidiendo paz a costa de mí, a costa de mi dignidad, a costa de mi nombre. ¿Y creíste que yo era el problema?, pregunté, con un nudo desgarrador en la garganta. No, susurró él. Lo creí cuando ella me lo repetía todos los días, pero ahora entiendo que yo estaba ciego. Respiré profundamente. Esa casa me parecía cada vez más estrecha, más pesada, como si las paredes escucharan, como si supieran lo que estaba por venir. Daniel, tienes que decirme todo, exigí, con la firmeza de una madre que ya no está dispuesta a permitir medias verdades. Quiero saber qué está haciendo Elena. Quiero saber qué firmaron. Quiero saber con quién habló. Quiero saber por qué quiere borrarme del testamento de mi esposo. Daniel buscó un apoyo. Se dejó caer en una silla. La llamada fue a un abogado de su primo, explicó él, con la voz repleta de vergüenza. Ella le dijo que tú eras un estorbo legal, que eras conflictiva, que estabas empezando a meterte en decisiones que no te correspondían. Me quedé mirando a mi hijo. ¿Un estorbo? ¿Yo? La misma mujer que lo sostuvo cuando se quedó sin empleo. La misma que pagó sus medicinas cuando enfermó. La misma que lo ayudó a criar a sus hijos. ¿Un estorbo? Mamá, dijo Daniel, Elena quiere vender esta casa. Sentí un golpe seco en la boca del estómago. ¿Venderla? Sí. ¿Y dónde vivirían los niños? ¿Dónde vivirías tú? Daniel bajó la mirada. No respondió. El silencio lo dijo todo. Él no tenía un plan. El plan era de ella. Y él simplemente seguía la corriente, como un tronco arrastrado por un río bravo. Mi respiración se volvió pesada. ¿Y qué tiene que ver París con todo esto?, pregunté. Daniel tragó saliva. Elena dijo que era el momento ideal, que tú estarías lejos, que no podrías oponerte, que no podrías firmar nada, que sería más fácil hacerte a un lado cuando regresáramos. Esa frase fue suficiente para encender algo dentro de mí. Algo que llevaba meses, años, apagándose sin que yo lo notara. Mi valor, mi dignidad, mi límite. Miré a mi hijo fijamente. ¿Sabes qué es lo que más duele, Daniel? Él levantó la vista. Sus ojos ya estaban llenos de lágrimas. Duele, dije con voz firme, que no confíes en mí, que la palabra de tu esposa valga más que la de tu madre, que me imagines capaz de querer controlar algo que tú no me has permitido ni tocar. Daniel rompió a llorar. Mamá, no sabía qué hacer. Lo abracé con fuerza, porque sí, estaba herida, pero sigue siendo mi hijo, y estaba tan perdido como yo. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Cuando la tormenta de llanto pasó, Daniel respiró profundamente. Mamá, debes saber algo más, dijo. Algo que Elena no quería que descubrieras. Me tensé. Dímelo. Ella ya habló con los compradores. Y también con alguien más. Un hombre. Me tembló el párpado. ¿Un hombre? Sí. Yo no lo conozco. Solo escuché su nombre una vez. Creo que se llama Ignacio o Ibarra. Algo así. No sé exactamente. Pero él la llamó tarde en la noche, cuando creía que yo estaba dormido. ¿Y qué dijo? Daniel miró hacia el suelo, avergonzado. Le dijo que todo estaba listo, que no quedaba más que sacarte del camino, que París era solo el inicio. Mi corazón se paralizó. ¿Sacarme del camino?, pregunté. ¿Eso dijo? Daniel asintió. Ella respondió que sí,
que estaba harta de que tú opacaras todo y arruinaras la familia, que tenía que hacerlo. Sentí mis manos ponerse frías como hielo. No era solo una humillación, no era solo rechazo, era un plan contra mí, un plan donde mi nuera había encontrado aliados, donde había tomado decisiones a mis espaldas, donde había decidido que yo sobraba y había querido ocultarlo bajo la excusa de un viaje. Daniel, dije con los labios temblando, ¿tú crees que Elena sería capaz de hacerme daño? Daniel cerró los ojos. Una lágrima le cayó por la mejilla. Mamá, no sé de qué es capaz ya. Esa respuesta fue suficiente. Entendí que no podía depender de él. Él era víctima también, un rehén emocional, un hombre debilitado por la manipulación de su esposa. Pero yo no. Yo estaba despierta ahora. Por primera vez en años. Me puse de pie. Voy a descubrirlo todo, dije. Daniel me miró con miedo. Mamá, por favor. Daniel, lo interrumpí. No me detengas. Esta familia está en peligro. Tus hijos están en peligro. Y tú eres la sombra de lo que fuiste. No voy a permitir que Elena siga destruyéndonos. Me acerqué y le levanté la barbilla suavemente. Yo no voy a París, Daniel. Voy a la verdad. Y cuando la encuentre, nadie en esta casa volverá a humillarme. Me volví hacia la puerta, pero antes de salir, dije una última frase. Y no te preocupes, hijo. No estoy sola. Tu padre me dejó más armas de las que Elena imagina. Salí de casa de Daniel con el pulso acelerado, pero con una claridad que hacía mucho no sentía. Había pasado años siendo prudente, silenciosa, entregada, y ese silencio fue usado en mi contra. Ya no. No ahora que sabía que Elena no solo quería sacarme del viaje, sino también sacarme de la vida de mi hijo y mis nietos. París era la cortina. El negocio oculto era la obra. Yo era el obstáculo. Mientras caminaba hacia mi casa, el aire frío de la mañana me devolvía la lucidez. Cada paso que daba era un recordatorio. No era una víctima. Era una mujer decidida a recuperar lo que le pertenecía. Entré y cerré la puerta. Me apoyé un momento en el marco, respirando hondo. Luego saqué el sobre marrón del testamento y lo coloqué sobre la mesa. Me quedé observándolo. Ese documento era más que un papel. Era la voz de Roberto hablándome desde el pasado. «Mi amor», susurré, «ayúdame a proteger lo que construimos». Abrí el sobre y extendí todas las hojas. Leí cada línea con atención. Y ahí lo vi. Había algo que antes había pasado por alto. Roberto no solo me había dejado a mí como beneficiaria directa de ciertos bienes, también había incluido una cláusula especial. Cualquier modificación del testamento requería mi firma, mi presencia y mi verificación personal en la notaría donde él lo registró. Elena, sin ese documento, no podía hacer nada. Pero si me alejaba, si yo no estaba, si me tenían lejos, ellos podían firmar cualquier cosa falsa sin que yo estuviera para detenerlos. El viaje a París era la oportunidad perfecta para dejarme fuera del juego. Me tembló la mano, no de miedo, sino de rabia. Guardé todo y me dirigí a la habitación donde guardaba mis cosas más personales. Abrí una caja antigua y saqué una libreta donde tenía anotados números, tarjetas, direcciones, contactos que hacía años no usaba. Entre ellos, el más importante, Eduardo Salvatierra, amigo íntimo de Roberto, abogado retirado. Lo llamé. «Alicia», respondió él al primer tono. «¿Estás bien?» Su voz me trajo un alivio inmediato. Eduardo había sido más que un amigo de mi esposo. Era casi un hermano. Le conté lo esencial, sin exagerar nada. Hubo un silencio. «Alicia», dijo finalmente, «eso que describes no es un malentendido. Es fraude, es manipulación, es peligroso. Y si Elena está moviendo influencias, puede estar metida en algo mucho más grande». «Lo sé», respondí con calma. «Por eso te necesito. Dime qué encontraste». Le envié fotos de los documentos que tomé del cuarto. Él tardó unos minutos en responder. Cuando lo hizo, su voz ya no tenía la calidez habitual. «Alicia», dijo tenso, «estos correos no son de un abogado cualquiera. Ese tal Ignacio es un gestor». «¿Gestor de qué tipo?» «De los que cambian documentos sin pasar por los canales legales. De los que se mueven en la sombra. De los que facilitan transferencias fraudulentas. Él no trabaja para proteger derechos, trabaja para borrarlos». Me apoyé en la mesa,
sintiendo un vértigo. Entonces Elena está intentando robarte, Alicia, y puede estar manipulando a Daniel para que firme cosas sin entenderlas. No dudo que haya inventado historias para justificar su plan, y tú eras el único estorbo. Mi pecho se tensó. «Eduardo», pregunté con un hilo de voz, «¿puede hacerme daño?» Hubo otro silencio. «No físicamente, Alicia, pero legalmente puede arruinarte. Y si ya habló con ese hombre, su intención no es solo quedarse con la casa, quiere dejarte sin nada. Y peor aún, sin familia». Sentí un nudo helado en el estómago. «Eduardo, ¿qué hago? Proteger pruebas, no mostrar tus cartas, no confrontarlos aún. Y sobre todo, no dejarlos viajar. ¿Cómo impido su viaje sin mostrar lo que tengo?» Él respiró profundo. «Tú sabrás, Alicia, pero debes actuar ya». Guardé todos los documentos en una carpeta negra. Luego caminé por la casa buscando cualquier otra pista, cualquier cosa que pudiera ayudarme. Miré cada rincón, mis fotos con Roberto, mis álbumes, mis cajas de cartas. Entonces recordé algo. Roberto me había dado acceso a una caja de seguridad en el banco. Me dijo que la usara solo en caso de verdadera emergencia. Nunca imaginé que esa emergencia sería mi propia nuera. Tomé las llaves, reservé un taxi y me fui directo al banco. Cuando abrí la caja metálica, mis manos temblaban. Dentro había el testamento original, una carta adicional de Roberto, la documentación de compra de la casa, comprobantes de transferencias que demuestran que yo pagué la mitad de esa propiedad, y un documento inesperado, una cláusula notariada donde Roberto dejaba claro que ninguna modificación realizada en su ausencia sería válida sin mi aprobación presencial. Me llevé todo. Lo protegí en mi bolso como si fueran vidas y no papeles. Cuando volví a casa, estaba completamente decidida. Era hora de actuar. Esa tarde, Elena llegó antes de lo habitual. Se metió directo a la habitación. Yo pasé frente al pasillo y la escuché llorando, pero no era un llanto triste. Era un llanto nervioso, un llanto de alguien que teme ser descubierto. Tomó el teléfono. «Ignacio», susurró, «necesitamos acelerar el trámite. Ella está sospechando». Mi corazón latió fuerte. «Sí, mi suegra». Pausa. «No, ya hice lo que me pediste. El viaje es mañana. Ella no viene. Está fuera del camino». Otra pausa. «Ignacio, te juro que si esto no sale bien, voy a perderlo todo. Él ya está dudando de mí. Necesito ese dinero. Necesito esa casa». Me alejé antes de que ella saliera. Ya no era solo ambición, era desesperación. Y la desesperación hace peligrosas a las personas. Esa noche, me senté frente a mi mesa, miré los documentos y pensé en Roberto. Y entonces lo decidí. Mi venganza no sería violenta, sería legal, sería quirúrgica, sería perfecta. Tomé una hoja en blanco, escribí una carta que cambiaría el destino de todos. La doblé con cuidado, la sellé y la coloqué junto a un objeto personal de Roberto. Esto sería lo que dejaría en la puerta. Y cuando ellos lo encontraran, sus vidas se partirían en dos. Me desperté antes del amanecer con una sensación extraña en el pecho, como si algo invisible estuviera a punto de caer sobre mí. No era miedo, no todavía. Era una mezcla de intuición y presentimiento, algo que las mujeres de mi edad reconocemos de inmediato. La tormenta está viniendo, y tú eres el centro. Apreté la carta que dejé lista la noche anterior. La miré una vez más. No dudé, no me tembló la mano. Sabía que al abrirla, Daniel y Elena entenderían que el juego había terminado para ellos. Tomé un café rápido, respiré hondo y me senté un momento en la silla donde Roberto solía leer el periódico. Imaginé su voz diciéndome: «Alicia, defiéndete. No dejes que nadie te borre». Cerré los ojos y asentí. Era hora. Faltaban 40 minutos para que Daniel y Elena despertaran. La casa estaba en silencio, esa clase de silencio tensado que antecede a una caída inevitable. Tomé mi bolso, guardé todos los documentos, la carta sellada, la copia del testamento, los papeles de la caja de seguridad del banco. Salí de mi casa y crucé la calle hacia la de ellos. Dejé el sobre en la puerta, perfectamente visible, y regresé sin mirar atrás. Sabía que cuando levantaran esa carta, sus vidas se fracturarían por la mitad. A las 8:30 escuché golpes en mi puerta.
Entré a la sala con pasos lentos, casi ceremoniales. Me senté en mi sillón favorito y esperé. La puerta sonó otra vez, más fuerte. Abrí. Daniel estaba pálido, con los ojos abiertos como si acabara de ver un accidente. Elena detrás de él, con un rostro descompuesto, furioso, casi histérico. ¡Alicia!, gritó ella. ¿Qué significa esto? Daniel no hablaba. Solo sostenía la carta en la mano. Tenía los labios temblorosos. Significa que ya no voy a permitirles destruir lo que Roberto y yo construimos, respondí con calma. Significa que sé lo que están haciendo. Elena abrió la boca, lista para gritar, pero Daniel la detuvo. Basta, Elena, dijo con una voz quebrada. Mamá ya sabe la verdad. Ella lo miró como un animal acorralado. ¿Qué verdad? Nada de esto es verdad. Todo lo inventaste tú para hacerme quedar mal. Daniel se veía agotado, como si cargara un peso que por fin se había hecho insoportable. Elena, leí los correos. ¿Qué correos? Los de Ignacio. Elena se tensó. No debiste, susurró ella casi inaudible. Sí debí, respondió Daniel temblando, porque tú estabas planeando algo terrible. Elena lo miró con ojos de hielo. Solo quería protegernos. ¿Protegernos? Daniel alzó la voz. Querías robarle a mi madre lo que es suyo. Querías dejarla sin casa, sin bienes, sin nada. Ella apretó los labios tan fuerte que la piel le palideció. Necesitábamos dinero, escupió. Estábamos ahogados, y tu madre no piensa en nosotros. Solo piensa en ese testamento inútil, aferrada al pasado. Teníamos que hacer algo. ¿Y eso, algo, era destruir a mi mamá?, preguntó Daniel. ¿Borrarla como si fuera una molestia? Elena no respondió. Su silencio lo decía todo. Yo los miraba a ambos, Daniel roto, Elena desenmascarada, y pensé que nada podría sorprenderme más. Pero me equivocaba. Daniel se pasó las manos por el rostro, desesperado. Mamá, hay algo más, algo que no te dije antes porque no sabía cómo. Mi corazón se tensó. Dímelo, Daniel. Ignacio, no es solo un gestor. ¿Qué quieres decir? Trago saliva. Alguien del pasado de Elena. Me incliné hacia él. ¿Del pasado? Sí, alguien con quien ella estuvo antes de casarnos. Elena giró hacia él con violencia. No digas estupideces. Lo dijiste tú misma, gritó Daniel por primera vez. Dijiste que Ignacio te debía una, que esta era la última vez que lo ibas a usar. Lo escuché todo. Elena palideció. Eso no significa nada, dijo en voz baja, pero yo sabía que sí significaba. Me acerqué un paso. Elena, ¿ese hombre es tu amante? Daniel cerró los ojos como si la pregunta lo desgarrara. Elena me miró con odio, un odio tan profundo, tan afilado, que casi pude sentirlo en la piel. No es mi amante, respondió con frialdad, pero sí es alguien que entiende lo que es tener ambición, algo que ustedes jamás entenderán. El mundo se me detuvo. Ella no solo había planeado robarme, había usado a ese hombre para mover dinero, cambiar papeles, manipular a Daniel. Y ahora entendía algo más oscuro. Elena no me odiaba por existir. Me odiaba porque yo sabía la verdad sobre ella, que se casó con Daniel por interés, que siempre quiso la casa que vio en nuestra familia, una escalera para subir, y que ahora necesitaba quemar esa escalera para quedarse con todo. Daniel se dejó caer en el sillón. Mamá, murmuró. No sabía quién era ella. No sabía nada. Yo lo miré con compasión. El amor ciego es peligroso, hijo, dije suavemente. Pero nunca es tarde para abrir los ojos. Me volví hacia Elena. Roberto dejó una cláusula que tú no conocías. Elena frunció el ceño. ¿Qué cláusula? Que ningún cambio en el testamento es válido sin mi firma presencial. Ella tragó saliva. Eso no importa. Sí importa, respondí, porque el abogado con el que hablaste ya no puede ayudarte, porque tu plan se cayó, porque no voy a dejar que pongas un pie en esa notaría, porque ese hombre, Ignacio, ya está bajo investigación. Ya hice la denuncia. Elena parpadeó. Forzó una sonrisa torcida. ¿Denuncia? ¿De qué? ¿De fraude, manipulación, intento de estafa, falsificación y uso indebido de documentos de mi esposo? Daniel abrió los ojos sorprendido. ¿Cuándo hiciste eso? Esta mañana, dije, antes de que ustedes tocaran mi puerta. Elena dio un paso atrás.
Era la primera vez que la veía realmente asustada. Alicia, tú no puedes. Sí puedo. Tú no sabes lo que estás provocando. Sé exactamente lo que provoco, dije con voz firme. Justicia. Elena intentó buscar apoyo en Daniel. Amor, amor, por favor. Tú sabes que lo hice por nosotros. Daniel la miró con los ojos más duros que jamás le había visto. No, Elena, lo hiciste por ti. Siempre ha sido por ti. Ella quedó muda. Supe entonces que la verdad estaba completa, que ya no había más sombras, que todo estaba sobre la mesa. Era hora de que ellos enfrentaran las consecuencias, y lo que pasaría al día siguiente, lo que encontrarían en esa puerta, eso sería la estocada final. Elena seguía allí, de pie en mi sala, con el rostro blanco como papel. Su respiración era rápida, entrecortada, como si buscara una salida que ya no existía. Daniel, por otro lado, se veía derrotado, hundido en una silla, sosteniéndose la cabeza con ambas manos. Yo permanecí firme, sin moverme un centímetro. Era la primera vez, después de tantos años, que tenía el control absoluto de mi vida, y ellos lo sabían. Alicia, dijo Elena con un hilo de voz, ¿hiciste una denuncia contra Ignacio? Contra él, respondí con calma, y contra cualquiera que haya participado en este intento de fraude. Su mandíbula tembló. Estás arruinando mi vida. No, la corregí, sin elevar la voz. Tú arruinaste tu vida cuando decidiste destruir la mía. Daniel respiró hondo, sin levantar la mirada. Elena, dijo él, porque yo tengo que preguntarlo. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? Ella abrió la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Cuánto tiempo? Repitió Daniel, esta vez alzando la voz. Elena dio un paso atrás. No fue así. Todo se salió de control. ¿Se salió de control? Intervine. ¿Antes o después de llamar a Ignacio para pedirle que me sacara del camino? Elena me miró con un odio seco, inquietante, pero también con miedo. Tú no sabes nada. Lo sé todo, respondí. Hubo un silencio largo, denso, pesado como una lápida. Elena miró a Daniel, buscando un refugio que él ya no podía ofrecerle. Amor, escucha, yo solo quería que estuviéramos bien, que por fin tuviéramos algo nuestro, algo que ella no controlara. ¿Controlar? Daniel levantó la cabeza de golpe. Mi madre no controla nada, nunca lo hizo. ¿Quién controla aquí eres tú? Elena retrocedió un paso más. Yo solo quería seguridad. ¿Seguridad? Dije. ¿Y por eso querías dejarme sin casa? ¿Sin bienes? ¿Sin el legado de Roberto? Elena cerró los ojos. No sabes lo que es vivir con miedo. No sabes lo que es vivir con dignidad, respondí, firme. Ella se estremeció. Ese golpe no fue físico, fue moral, y fue mucho más doloroso que cualquier empujón. Daniel se puso de pie. Lo vi convertirse otra vez en el hombre que había sido antes de caer bajo la sombra emocional de su esposa. «Ya no vas a manipularme», dijo, con la voz firme. «Ya no. No después de lo que intentaste hacerle a mi mamá. Daniel, por favor». Elena extendió la mano hacia él. «Tú sabes que la vida me ha golpeado, que he hecho todo sola, que nadie me ayudó nunca». «Mi mamá te ayudó», gritó él. «Ella estuvo ahí cada vez que la necesitaste. Ella cuidó de ti, de nuestros hijos. Ella pagó deudas que ni siquiera eran suyas. Ella te amó como si fueras su hija». Elena se desplomó en el sofá. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de arrepentimiento. Era miedo, miedo puro. «Daniel, si tú te pones de su lado, yo lo pierdo todo». «No estás perdiendo nada», respondí suavemente. «Estás recibiendo exactamente lo que sembraste». Ella apretó los puños. «Alicia, tú no entiendes. Yo no podía permitir que tú siguieras viviendo aquí. Yo no podía arriesgarme a que te quedaras con todo». «¿Con todo?», pregunté, genuinamente confundida. «Sí, con la casa, con la herencia, con la decisión sobre nuestros hijos». Su voz se quebró. Daniel frunció el ceño. «¿Nuestros hijos? ¿Qué tiene que ver mamá con ellos?». Elena se cubrió la cara. No respondía. «¿Qué tiene que ver mamá con nuestros hijos?», repitió Daniel, más fuerte. Elena bajó las manos, mirándonos a ambos con una mezcla de culpa y desesperación. Yo dije que ella era inestable. El mundo se me detuvo. Daniel palideció. «¿Qué dijiste?». «Que Alicia,
Que tú, Alicia, eras emocionalmente inestable, que eras peligrosa para los niños. Me llevé una mano al pecho. Sentí que el aire se evaporaba. ¿Tú qué?, susurré. Les dije, a los de la escuela, a la psicóloga de los niños, que tú no eras segura, que eras impredecible, que necesitábamos protección. Daniel dio un golpe seco en la mesa. Elena, ¿qué hiciste? Ella se desplomó, hundiendo el rostro entre sus manos. Lo hice porque necesitaba justificar por qué tú ya no querías que ella estuviera tanto tiempo con los niños, porque necesitaba que la directora, la consejera, todos, vieran que yo no era la mala, que la mala era ella. Yo temblaba, no de miedo, ni de tristeza, de indignación. Me quitaste a mis nietos, dije, con la voz más baja y firme que jamás había usado. Inventaste que yo era peligrosa. ¿Tú sabes lo que eso significa? ¿Lo que eso hace? ¿Lo que duele? Elena levantó la vista. Sus ojos estaban secos ahora, sin lágrimas. Solo quedaba la crudeza desnuda de la verdad. Sí, lo sé, dijo con un tono oscuro, pero era necesario, porque tú siempre estabas ahí, siempre presente, siempre metida en medio. Y yo quería mi familia. Yo quería mi vida. Sin ti. Daniel dio otro paso hacia ella, esta vez con un temblor de furia contenida. Si no querías a mi madre, dijo, debiste decírmelo, pero tú arruinaste su nombre. Tu mamá arruinaba la dinámica, respondió Elena. Y yo tenía que proteger lo mío. ¿Lo tuyo?, pregunté. ¿La casa que Roberto y yo compramos? ¿La estabilidad que yo les di? ¿Los nietos que yo crié? Elena me sostuvo la mirada como un animal acorralado. Yo me lo merecía. Daniel soltó una risa amarga. ¿Mereces destruir a mi madre? Merezco una vida digna, respondió Elena, alzando la voz. No vivir bajo la sombra de una vieja que siempre está opinando. No vivir con alguien que no es mi sangre. Merezco ser dueña de mi casa, mi familia, mis decisiones. Ahí lo entendí. Su odio hacia mí no era personal, era visceral. Era la rabia antigua de alguien que siempre se sintió menos y que, por primera vez en su vida, vio la oportunidad de ser más, a cualquier costo. Daniel temblaba. Elena, tú y yo no podemos seguir juntos. Ella lo miró como si le hubiera dado una puñalada en el pecho. No puedes hacerme esto. Ya lo hiciste tú, respondió él. A mí, a mis hijos y a mi madre. Elena se levantó de golpe. Esto no termina aquí. Sí, dije, con la calma de quien ya ganó. Sí, termina aquí. Ella me miró con odio, y supe que estaba a punto de hacer algo impulsivo, pero no imaginé lo que realmente ocurriría. Porque esa noche, Elena no perdería solo el control, sino también el último hilo que la mantenía atada a esta familia. Después de la confrontación, la casa quedó sumida en un silencio tan espeso que parecía absorber la luz. Daniel se encerró en la habitación de invitados, con la mirada perdida, como si estuviera tratando de reconstruir cada año de su matrimonio para entender en qué momento dejó de ver. Elena, por su parte, caminaba de un lado a otro por la sala, respirando con dificultad, como un animal atrapado que busca desesperadamente una salida. Yo sabía que no era momento de quedarme allí. No podía permitir que las emociones del día me hicieran bajar la guardia. El plan debía terminar esa misma noche. Salí de la casa con pasos tranquilos, pero por dentro sentía un fuego ardiendo. Era un fuego que no quemaba, iluminaba. Esa noche no era una noche cualquiera, era la víspera del viaje. La víspera de mi caída o de su caída. Caminé hacia mi casa, acompañada solo por mis pensamientos. El cielo estaba cubierto, sin luna, como si la oscuridad quisiera esconder lo que estaba por suceder. Pero yo ya no temía a la oscuridad. La había vivido por años. Ahora sabía caminar dentro de ella. Al llegar, dejé las llaves sobre la mesa y me serví un vaso de agua. No temblaba, no lloraba. Estaba en paz. Me senté frente a los documentos y los revisé una vez más. El testamento original. Las transferencias que Roberto dejó registradas. La cláusula que impedía cambios sin mi presencia. Los correos impresos. La carta que escribí para Daniel. Y una copia sellada de la denuncia que había hecho contra Ignacio. Todo estaba listo. Todo estaba en orden. Abrí la carta que escribiría para Elena.
La había dejado al final de la mesa, en blanco. Sabía que no debía ser una carta larga. No merecía tantas palabras. Solo escribí una frase. Lo que intentaste quitarme, te quitará a ti lo que más amas. La firmé, la sellé y la dejé a un costado. Esa carta no era para que ella negociara, era para que entendiera. A las 10 de la noche volví a la casa de Daniel. Toqué el timbre suavemente. Él abrió con los ojos rojos, como si hubiera llorado. «Mamá, no sé qué hacer», susurró. Lo abracé con esa ternura que solo una madre puede ofrecer. «Descansa, hijo. Mañana todo cambiará». Él asintió, abatido, y volvió a su habitación. Elena estaba en la sala, mirándome desde el sofá, con las piernas cruzadas y el rostro lleno de rencor. «¿A qué vienes ahora?», preguntó. «A terminar lo que empecé», respondí. Ella se levantó. «¿Vas a destruirme?» «No, Elena», respondí suavemente. «Tú te destruiste sola». La dejé allí, con el veneno mordiéndole el alma, y me dirigí al cuarto de mis nietos. Dormían profundamente. Me acerqué a cada uno y los besé en la frente. Eran inocentes, eran puros. Eran el único motivo que me dio fuerza para soportar todos estos años la presencia de su madre. Salí del cuarto y cerré la puerta despacio. Elena me esperaba en el pasillo. «¿Qué escribiste en esa carta?», preguntó. «Algo que necesitas leer mañana por la mañana», dije, «antes de viajar». Ella entrecerró los ojos. «¿Crees que vas a detenerme?». La miré, sin rabia. «No necesito detenerte, Elena. Tú sola te vas a caer». Ella rió, una risa cortada, temblorosa. «¿Estás amenazándome?». «No», respondí. «Estoy describiendo lo inevitable». A la medianoche, la casa estaba en silencio. Daniel dormía, los niños dormían, pero Elena no. La escuché caminar, abrir puertas, cerrar otras, respirar fuerte, llorar sin permitir que los sollozos salieran del todo. Salí de mi habitación y la encontré en la cocina, con un vaso de vino en la mano. Su rostro estaba manchado de rímel. «¿Qué quieres?», susurró. «Quiero decirte algo antes de que termine la noche». Ella alzó la mirada. «Dime». «Yo no te odio», se estremeció. «Tú me quieres destruir». «No», respondí con calma. «Lo que hice no fue por odio, fue para proteger a Daniel y a mis nietos». Ella tembló. «No entiendes. Yo no puedo fracasar, no puedo. No puedo volver a donde estaba. Yo no nací para ser menos, no nací para rogar, no nací para quedarme sin nada. Y por eso querías robarme», dije suavemente. Ella apoyó la espalda en la pared. «Sí», susurró, por primera vez siendo completamente sincera. «Sí, Alicia, iba a robarte. Iba a borrarte del mapa. Iba a quedarme con todo. Porque si no...». La voz se le quebró. «Porque si no, ¿qué?». Ella me miró con desesperación. «Porque mi vida se vendría abajo. Porque perdería mi estabilidad. Porque dejo de ser alguien sin esa casa, sin ese dinero. Porque no tengo nada más». Mi corazón se apretó. No por compasión, por la tragedia humana que siempre hay detrás de las personas que hacen daño. «Elena», dije, «lo que quisiste quitarme te va a quitar a ti lo que más amas, tu familia». Ella me miró, horrorizada. «No, no puedes. No soy yo. Son tus acciones». Dejó caer el vaso. El cristal se rompió contra el piso. Ella cayó de rodillas, hundiendo las manos en el suelo. «No te metas, Alicia. Por favor, no me lo quites». «No fui yo», repetí. «Elena, escúchame. Te lo quitaste tú sola». Salí de la cocina, dejándola allí, desplomada, derrotada, abrazando los pedazos de un vaso que ya no podía reparar, igual que su vida. Esa imagen nunca se borrará de mi memoria. Regresé a mi casa. Preparé el sobre final, el testamento, las pruebas, la denuncia, la carta y el objeto de Roberto, su reloj, el que él usaba cada domingo, símbolo de su integridad. Lo coloqué dentro de una carpeta dura. Le añadí un mensaje para Daniel. «Hijo, cuando leas esto, sabrás quién te ha protegido y quién te ha destruido». Al amanecer, volví a la casa. Coloqué la carpeta frente a la puerta, en el mismo lugar donde meses antes dejé flores en honor a Roberto. Miré el cielo gris, respiré profundo y dije en voz baja: «Roberto, amor mío, lo que pase ahora ya no depende de mí, depende de la verdad». Luego toqué la puerta 3 veces y me fui antes de que despertaran.
En esa casa, antes del viaje, solo había una cosa esperando ser descubierta: la caída final de Elena. Los primeros rayos de sol apenas comenzaban a filtrarse entre las cortinas cuando escuché el sonido lejano de una puerta abriéndose. Me quedé sentada en mi cocina, con las manos alrededor de una taza de café que ya ni siquiera estaba caliente. No necesitaba estar allí para ver lo que estaba ocurriendo. Me bastaba imaginarlo. Había esperado tanto este momento que casi podía escuchar cada respiración detrás de esas paredes. A las 6:20 de la mañana supe que Daniel había abierto la puerta. El silencio que siguió fue tan profundo que casi me estremeció. Me levanté. Caminé hacia la ventana. No me escondí. Me paré allí, mirando sin mirar, sintiendo que cada segundo era la antesala de un momento que cambiaría nuestras vidas para siempre. Daniel vio primero la carpeta negra. Agachó la mano. La tomó. La abrió. No hubo gritos. No hubo exclamaciones. Hubo algo peor. Silencio. Un silencio cargado de heridas que se abrieron de golpe. Dentro estaba el testamento original de su padre, los correos impresos de Elena con Ignacio, la denuncia sellada, las transferencias fraudulentas, los documentos de propiedad y la carta que le dejé a él. Elena llegó detrás de él, aún despeinada, con el rostro hinchado por la noche de llanto. Al ver la carpeta, su expresión cambió de inmediato. Se quedó paralizada. Luego, con manos temblorosas, arrebató uno de los documentos y lo leyó como si no reconociera su propia letra. La escuché decir: «No, no, no». Daniel no la miró. Mantenía la vista fija en mi carta, como si cada palabra lo golpeara en el pecho. Su respiración se volvió irregular. Sus manos temblaban. Elena se abalanzó hacia él. «¡Dámela! ¡Dámela! Daniel, no leas eso. ¡No lo leas!». Él dio un paso atrás. Ella tropezó. Casi cayó. Y entonces él abrió la carta. Yo lo imaginé leyendo: «Hijo, lo que estás a punto de ver no es venganza. Es la verdad. Y la verdad nunca destruye a quien actúa con amor. Solo destruye a quien vive de la mentira». Hubo un largo silencio. Minutos que parecieron horas. Y luego, finalmente, lo escuché. El golpe seco de la puerta al cerrarse. Daniel saliendo de la casa. No lo vi venir hacia la mía. No lo esperaba tan pronto, pero apenas crucé la cocina para calentar mi café, llamaron con fuerza. Abrí. Era Daniel. Tenía los ojos rojos, las manos temblorosas, el corazón roto. «Mamá», susurró, «perdóname». Me abrazó con tanto dolor, con tanta desesperación contenida, que por un momento sentí que volvía a ser aquel niño de 5 años que venía corriendo a mis brazos después de una caída. Le acaricié el cabello. No dije nada. A veces, el consuelo no necesita palabras. «Mamá», repitió ahogado. «¿Cómo permití que ella hiciera esto? ¿Cómo no vi nada?» «Porque amabas», respondí suavemente. «Y cuando uno ama, a veces ve menos. Me usó por años». «Sí», admití, «pero ahora ya no». Él respiró profundamente, como si tratara de expulsar algo oscuro que llevaba dentro. «Tengo miedo de lo que va a pasar ahora». «Lo que debe pasar», respondí con firmeza. Daniel levantó la vista. «No quiero que mis hijos crezcan en una casa así. No quiero que aprendan a mentir, a manipular, a esconder cosas. Y no lo harán», le aseguré, «porque tú ya abriste los ojos, y porque yo estoy aquí». Daniel asintió con la cabeza, como si necesitara anclarse en mis palabras para no derrumbarse por completo. Mientras hablábamos, Elena salió de su casa. La vimos desde la ventana. Ella también llevaba la carpeta, como si todavía creyera que podía negar la existencia de lo que ya estaba a la luz. Caminaba como en trance. Su respiración era entrecortada. Parecía no saber a dónde ir ni qué hacer con las manos. Miró a su alrededor como si la calle entera la estuviera juzgando. Y luego su mirada se detuvo en mí. Había odio. Había miedo. Pero por primera vez había también aceptación. Aceptación de que sus mentiras habían llegado al final, de que su mundo se había roto, de que su plan, tan detallado, tan frío, tan cruel, ya no tenía lugar donde esconderse. Se acercó. Daniel abrió la puerta a apenas unos centímetros, bloqueando su entrada. Su esposa ya no era su refugio, era su amenaza. «Daniel, por favor», suplicó ella con la voz rota. «Podemos arreglar esto.
Podemos hablarlo. No me dejes sola. Él no la dejó terminar. No voy a exponer a mis hijos, dijo con firmeza. No voy a exponerte más a mi mamá. Y no voy a seguir viviendo en una mentira. Ella tembló. ¿Me estás dejando? Daniel no pestañeó. No, te estás quedando sola. Esas palabras fueron un cuchillo que cortó todo. Todo lo que quedaba de su matrimonio. Todo lo que ella creía controlar. Elena retrocedió como si hubiera sido empujada. Tú no puedes hacerme esto. Sí puedo, respondió él, porque tú me lo hiciste primero. A mí, a mamá, a nuestros hijos. Ella apretó los labios con rabia. Alicia, tú ganaste, dijo con un hilo de voz. Pero recuerda algo. Las mujeres como yo siempre encuentran otra forma. La miré con una calma que la descolocó. Las mujeres como tú caen solas, Elena, porque construyen su vida sobre mentiras, y cuando una mentira se rompe, todo se derrumba con ella. Ella intentó responder, pero no pudo. Su garganta se cerró, sus ojos se llenaron de lágrimas, y huyó. Literalmente huyó, como un animal herido que no sabe hacia dónde correr. Daniel me abrazó una vez más. Mamá, ya no quiero vivir así. Quiero paz, quiero verdad, y quiero que estés conmigo y con mis hijos. Yo respiré hondo. Acaricié su rostro. Siempre estaré contigo, hijo. Pero tú tienes que reconstruir todo desde la verdad. Solo desde la verdad. Él asintió. Los dos miramos hacia la casa donde Elena desapareció. Una casa que parecía más vacía que nunca. Ese día tenían que viajar a París, pero en esa casa, el viaje que comenzó fue otro. El final de Elena y el inicio de nuestra reconstrucción. Porque lo que encontraron en la puerta esa mañana no fue un sobre, fue la verdad. Y la verdad, hijo mío, siempre gana. Han pasado semanas desde aquella mañana en que la verdad tocó la puerta de la casa de mi hijo. Todavía recuerdo el silencio que quedó después de que Elena se marchó. No era un silencio vacío, sino uno necesario, como cuando una tormenta finalmente se retira y deja la tierra quieta, herida, pero lista para volver a florecer. Daniel ha comenzado a reconstruir su vida. No ha sido fácil. Tiene noches en las que aún llora por lo que creyó real, por lo que entregó, por lo que perdió sin darse cuenta. Yo lo acompaño en ese proceso, no como la madre que lo guía, sino como la mujer que también tuvo que aprender a levantarse después de una traición. Nos entendemos sin hablar, y eso nos une más que nunca. Mis nietos, bendito sea Dios, están bien. Me abrazan con más fuerza, como si hubieran comprendido, aunque no puedan ponerlo en palabras, que durante un tiempo fuimos separados por algo oscuro que ahora ya no tiene poder sobre nosotros. Los llevo al parque, a la escuela, a comprar helados, y cada sonrisa de ellos es un recordatorio de por qué luché. A veces me pregunto si Elena piensa en lo que perdió, no desde la venganza, sino desde la tristeza que me produce ver cómo una persona es capaz de destruir lo que más dice amar. Quizás algún día entienda, quizás no, pero esa ya no es mi batalla. Lo que sí sé es que Roberto estaría orgulloso, porque defendí su legado, pero también defendí a nuestra familia, incluso cuando parecía desmoronarse. Gracias por escuchar mi historia completa. Si te conmovió, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y comentar desde qué ciudad nos acompañas, qué te pareció la historia y qué habrías hecho tú en mi lugar.